Venga, dígame un fuerte amén. Amén. Un fuerte amén. Aleluya. Vamos a hablar hoy. Y el título que le puse a esto es Brilla. Dile que está en lo de ti, brilla. Brilla, no brilla, brilla. Brilla la defensa de Esteban. No este Esteban, que ocupa defenderlo, pero de otro Esteban. Amén. Ocupa oración. Aleluya. Santo Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Aleluya. Aprovechen estas bromas porque cuando crezcamos no se va a poder, ¿ok? Aleluya. Vamos a hablar de esto. Hechos 6:1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos y los hebreos, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas y la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos este trabajo. La iglesia tenía un buen problema. Estaban creciendo muy rápido. Estaban creciendo demasiado. Y los líderes, que eran en ese tiempo los 12 apóstoles, se miraban cambiando mesas, se miraban barriendo, se miraban. Tú puedes imaginarte el cuadro. Entonces dijeron, como son pocos, solamente 12, si la iglesia estaba creciendo, necesitaban ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, y nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y Nicanor, a Timón y a Pumba, ¿no? Ok. Dice, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes después de orar les impusieron las manos. Y se crecía la palabra del Señor, en número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. El 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban. O sea que discutían con él. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen: hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo y los ancianos y los escribas, y cayendo sobre él, arrebataron y le trajeron al Sanedrín. Y presentaron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley.
pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiaría las costumbres que nos legó Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron que su rostro como el rostro de un ángel. Aquí está la introducción de este hombre. Aquí está la introducción de este hombre que la Biblia lo describe y lo acabamos de leer. No te lo tengo que repetir. Lo describe como una persona llena de sabiduría, llena del Espíritu Santo. Que persona con la cual él hablaba, dice la palabra de Dios, que no podía resistir la verdad que salía de él. No podía resistir lo que este hombre tenía adentro. No podían, sus oídos les dolían y sus dientes se los tallaban el uno al otro, porque simplemente no podían resistir la verdad que está en este hombre. Y una de las cosas que yo me puse a pensar, y vamos a ir un poquito atrás, y realmente Esteban, si lees la palabra y sabes de lo que estoy hablando hoy, él era un diácono. ¿Cuánto dicen amén? Puedes decir, ¿por qué Dios no le hizo eso a un apóstol? ¿O por qué no le hizo eso a un pastor? ¿O por qué Dios no le hizo a usar a alguien de esta manera? Se usó un diácono para hacer esta situación. Y yo me pongo a pensar y yo me pongo a escuchar muchas veces las palabras de las personas alrededor en mis años de cristiano, cuando anhelan estar en un altar, anhelan estar en posición, anhelan estar reconocidos por la gente, por el liderazgo de una iglesia quizás. Y ese es su anhelo, buscan ser reconocidos por algo. Pero aquí miramos el ejemplo de Esteban, que él no necesitó nada de eso. Dice la palabra de Dios que ellos oraron por él, le pusieron las manos para que recibiera el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que comenzó a discutir con gente, pero él ya estaba haciendo señales. A mí se me hace una fotografía de Jesús, si tú te puedes dar cuenta. A Jesús y a Esteban les pasó lo mismo. De la manera como ellos murieron fue de la misma manera, ¿verdad? Entonces podemos tener esa relación entre estos dos hombres. Esteban fue uno de los 7 escogidos para servir, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, sabiduría. Su vida muestra cómo un cristiano puede ser luz que brilla en medio de las tinieblas. Aleluya. Cuando tú brillas, las tinieblas reaccionan. Por eso fue a él a que los escribas, por eso fue a él a que estos líderes religiosos buscaban. ¿Por qué? Porque querían escuchar lo que él quería decir. Ellos discutían con él. Pero cuando él hablaba era tan sabio que no podían resistir lo que él hablaba. Cuando tú hablas y cuando tú estás lleno de Dios, las tinieblas reaccionan. ¿Cuánto dicen amén? Tienen que reaccionar. Si tú estás hablando y todo sigue igual, escúchame. Si tú hablas y entras a un lugar y hablas y todo se escucha igual, todo se muestra igual, si no hay ningún cambio en la atmósfera cuando tú entras a un lugar, pregúntate una cosa: ¿está el Espíritu Santo contigo? Porque cuando entra la luz a un lugar, las tinieblas se disipan. ¿Cuántos dicen amén? Las tinieblas se disipan, las tinieblas se desintegran. ¿Por qué? Porque simplemente un hijo de luz acaba de entrar al lugar. Aleluya. Su testimonio lleno de fe y de poder y del Espíritu Santo. También tenía sabiduría. Este hombre tenía sabiduría. ¿Por qué? Porque te pones a leer Hechos 6 y 7, por favor, léelos. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Mucha sabiduría.
Y a mí se me figura la sabiduría, la misma sabiduría y el mismo espíritu de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Que en la Biblia solamente 3 personas se muestran con un rostro brillante. Moisés, Jesús y Esteban. Moisés, que se lo cubría. Jesús, que fue a un monte de transfiguración y se le mostró su rostro como de un ángel. Y Esteban. Entonces Esteban, y bien curioso porque dice que Moisés se lo cubría. ¿Se acuerdan de eso? Para que el pueblo no mirara. Esa era una religión que hizo. Debería de él haber mostrado su rostro para que la gente mirara. No debió encapsularlo. Pensaba, oh, no están listos para eso. No, él debió mostrar la gloria de Dios a todo el pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Porque lo que Dios nos da no es para guardarlo, no es para ocultarlo, es para mostrarlo y dar luz. ¿Cuánto dicen amén? El Señor Jesús fue a un monte y se llevó a sus camaradas. Dice que fue al monte y se presentaron 3 personas, Elías, Moisés y Jesús. Dice que comenzaron a brillar. Dice que hasta Pedro dijo, mejor aquí nos quedamos. Vamos a hacer unas casas aquí, nos quedamos aquí a vivir. Pero él se los llevó a un monte para mostrarse de esa manera. Pero Esteban es bien particular porque te muestra las características de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios ha venido haciendo desde los principios de los tiempos. Amén. Que este hombre, al ser acusado, dice la palabra de Dios que estaba tan lleno de la presencia que su rostro comenzó a brillar en frente de sus enemigos. No se ocultó, no se tapó, no se fue a un monte, sino que en frente de sus enemigos. Yo creo que ellos, entre más mentiras hablaban, entre más cosas inventaban de él, su rostro brillaba más fuerte. Ahora yo te pregunto en esta mañana, cuando la gente habla de ti, cuando la gente se amontona y dice mentiras de ti, cuando la gente viene, se amontona en tu trabajo y habla de ti, cuando la gente en tu familia viene, se amontona y habla de ti, ¿qué pasa? ¿Te escondes o tu rostro brilla? ¿Te oprimes y te sientes y te ofendes o tu rostro brilla? Él estaba lleno de sabiduría, tenía el rostro como de un ángel, dice la palabra de Dios. Su autoridad estaba fundada en la palabra. Comparado con Moisés y Jesús, ambos rechazados por el pueblo, también lo fue Esteban. Podemos ver que a Moisés lo rechazó el pueblo. ¿Qué le decían? ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres nuestro Salvador? Cuando trató de separar a 2 hebreos que se estaban peleando. A Jesús ya sabemos la historia. Aleluya. ¿Qué le decía Jesús? A Jerusalén, Jerusalén, que matas a todos tus profetas y matas a todos los que se te han enviado. El rechazo del pueblo. Te quiebro algo hoy, te voy a decir algo hoy. Tú vas a ser rechazado por la verdad. Tú vas a ser rechazado por la verdad. ¿Cómo reaccionas cuando eres rechazado? Humanamente se siente mal, humanamente se siente duro y difícil. Pero espiritualmente tú no puedes decir soy digno del evangelio. Porque por el evangelio me desprecian. Porque dice la palabra de Dios, no te odian a ti, sino me odian a mí. Aleluya. Ahí vamos. ¿Qué legado podemos ver de él? Modelo de valentía, ejemplo de perdón y de visión celestial. Esteban refleja el poder del Espíritu Santo en el amor de Cristo. El verdadero discípulo brilla en medio de la oposición, confiando en la gloria venidera. ¿Cuánto dicen amén? Y vamos a ir aquí
a la defensa de Esteban, porque a mí, de todo, porque Jesús guardó silencio en su defensa, ¿verdad? Jesús cayó, como un cordero fue llevado al matadero, no dijo nada. ¿Cuántos dicen amén? Pero Esteban no se quedó callado. Cuando Esteban lo pusieron al frente del Sanedrín, lo pusieron enfrente del Sanedrín y Esteban, ok, vamos a empezar desde Abraham. ¿Vienes a querer levantar fe falso a mí? Ok, vamos a comenzar desde el principio. Y tú puedes leer todas las cosas que él empezó a describir y a relatarles. Por eso te digo que el espíritu de él que tenía, se me figura el espíritu de Moisés, porque Moisés no estuvo en Génesis 1, pero escribió de él. ¿Cuántos dicen amén? No estuvo en la creación del mundo, pero fue revelado a él. ¿Cuántos dicen amén? No, él no miró cuando se formaron las plantas y las bestias y nada de eso, pero él lo escribió con de tal certeza y de tal manera, porque el Espíritu de Dios se lo reveló. ¿Cuántos dicen amén? Entonces viene Esteban, que era un diácono, que ni siquiera era judío, y comenzó a hablar con palabras de esta manera. Y empezó a hablar de nuestro padre Abraham, y después de sus hijos, y después de José, y después de Moisés, y después de David. Y que Moisés profetizó del justo, el profeta justo que ha de venir. Entonces Moisés, después de Moisés vino David, y David su hijo construyó el templo, y después de ese templo viene el rechazo a la palabra y rechazo al Espíritu Santo. Porque muchas veces cuando Dios nos da una visión, muchas veces queremos y como que tenemos la tendencia de atesorar el milagro o de idolatrar al milagro mucho más de aquel del que nos dio. Ya se me olvidó. Moisés fue rechazado. José fue rechazado por sus hermanos, pero Dios lo levantó. ¿Cuántos dicen amén? Moisés fue rechazado por el pueblo, pero Dios lo levantó. ¿Cuántos dicen amén? Moisés se le llama el siervo incomprendido, porque el pueblo nunca lo entendió. Nunca lo entendió. Viendo José, sus hermanos tienen celos de él y lo mandan a prisión. Bueno, lo venden y después llega a la prisión de Egipto. Después Dios lo levanta. ¿Tuvo pruebas? Sí tuvo pruebas. ¿Tuvo situaciones difíciles? Sí tuvo situaciones difíciles, pero Dios lo levantó. Dios lo puso en un lugar de autoridad para salvar a su pueblo de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces viene David y él hace un templo. Y ese templo, dice la palabra de Dios, que el pueblo atesoró más el tabernáculo que la misma presencia de Dios. Dice que les dijo: ustedes son de dura cerviz, porque ¿dónde está mi trono? ¿Y dónde está mi trono? Y dice: mi trono es el cielo y la tierra es el donde pongo yo mis pies. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él está diciendo: ustedes prefieren adorar a una estatua, a una caja, que sí, yo les di las instrucciones, pero no se trata de eso, se trata de la presencia que está adentro de él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces viene Jesús y también conocemos la misma historia. Él viene y es rechazado por el pueblo, es rechazado por Jerusalén, es rechazado por Israel. Amén. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fue rechazado, pero ahora sabemos que fue exaltado a lo sumo. ¿Cuántos dicen amén? Él está exaltado y él está en gloria, sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta defensa de Esteban a mí se me hace bien interesante. Él fue acusado falsamente igual que Jesús, pero aprovecha el momento para justificar, no aprovecha el momento para justificarse, sino para proclamar la verdad de Dios. Ponte a pensar, Dios es un Dios de oportunidades. Dios te va a poner oportunidades, va a abrir puertas a tu vida.
Y quiero que escuches bien este testimonio de Esteban porque te puede ser de bendición para ti. Dios abre oportunidades. ¿Te acuerdas de Hechos? De Hechos 2. Como mucha gente estaba reunida de muchos lugares. Y justamente ahí la presencia de Dios cayó. Y la palabra de Dios fue predicada en diferentes lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mucha gente salió de ahí con la palabra de Dios a sus lugares. ¿Cuántas personas dicen que se salvaron en ese día? 3,000. En una noche. 3,000. Y se esparcieron por todos lados. Porque ellos venían a la fiesta. Cae el Espíritu Santo. Pedro se levanta. Predica a Jesucristo y 3,000 se salvan en ese día. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios es un Dios de oportunidades. Y Él te va a dar oportunidades específicas a ti para hablarle a alguien que no te imaginas. Para hablarle a alguien quizás que está en poder. Quizás para hablarle a alguien que está en posición de cambiar una situación en tu vida. Dios lo va a hacer. Pero tienes que estar lleno de su Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Tienes que ser valiente para hacerlo. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esto bien presente. Primero, no nos podemos quedar callados. Segundo, la presencia de Dios siempre tiene que estar con nosotros. Y tercero, toma cada oportunidad que Dios te dé para avanzar su reino. Quizás Dios te va a abrir puertas con tu jefe en tu trabajo. ¿Por qué? Porque mira la luz. Si tu jefe en tu trabajo te mira como cualquier otra persona, ni atención te va a poner. Pero si Él mira la luz en ti, mira a Jesucristo en ti, Él va a comenzar. Dios lo hace, ¿verdad? Dios es el que lo hace. Dios pone sueños en las personas. O yo soñé que tú tenías que hablar conmigo. O yo, ¿por qué soñé contigo esta noche? Dios abre oportunidades para que nosotros podamos hablar de Él. Y mi pregunta en este día, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esconder la luz o vas a brillar para Cristo? Lo que Esteban le trató de decir a este pueblo, ustedes no cambian. Ustedes son los mismos. Ustedes han rechazado a Dios desde el principio. Imagínate qué oportunidad tan grande tuvo este hombre. Imagínate qué oportunidad. Entonces nosotros a este tiempo somos llamados para hablar la verdad en medio de mentiras que dicen de nosotros, en medio de murmuraciones que dicen de nosotros, en medio en que a gente se le paga para hablar mal de nosotros. Te tienes que parar por la verdad. Yo no sé dónde estás en esta historia. Yo no sé en qué lugar estás en esta historia de Charlie Kirk. ¿Sí conocen lo que pasó con Charlie Kirk? No sé en qué lugar estés tú en esta historia, pero yo te voy a decir lo que yo pienso. ¿Cuánto dicen amén? Este joven que iba a las universidades hablaba en contra del aborto, promovía el matrimonio tradicional. Cásense, tengan muchos hijos. Decía, venía gente vestida de arcoíris y se le ponía enfrente. Les decía a la gente, por favor, respétenlo. Vamos a hablar. Y muchos muchachos se ponían en ridículo con él porque él era una persona que estudiaba mucho y leía mucho. Y muchos muchachos por la atención simplemente iban a un micrófono y desafortunadamente quedaban muy mal porque no sabían de lo que hablaban. Este muchacho les hablaba de hechos, ese muchacho les hablaba de cosas que él sabe. La palabra de Dios era una de las armas más poderosas que él usaba para hablar. Él oraba cada antes de empezar sus reuniones o donde se juntaba con los estudiantes. O sea, este hombre para mí, y a mí me encantó porque mucha gente habló de su muerte, mucha gente habló de él, mucha gente dijo quién era él sin conocerlo, mucha gente, eso es lo que pienso yo de él. Pero a mí me gustó mucho lo que dijo el pastor Jay acerca de esto. Dice, a mí se me figuró él
como un Esteban moderno. Como un Esteban moderno, porque dice, él fue simplemente con sus palabras a hablar y la gente que lo escuchaba no lo resistía. Inventaron cosas que él es racista, que es que odia a los homosexuales, y empezaron a inventar cosas y la media lo distribuyó por todo el mundo. Que él era esto, que era esto, que era aquello. Y este hombre con una esposa, un hijo y una hija, fue asesinado en un college, en una universidad. Simplemente por ir y dialogar con alguien. Simplemente por ir y hablar la palabra y hablar la verdad, pero mucha gente no lo resistió. No lo resistió. ¿Y qué pasó? El resto es historia. Hoy en Arizona le están haciendo un memorial a este hombre. Simplemente, y yo te voy a decir algo, hermano. Hermano, yo sé que él, y leyendo un poco de su historia, yo sé que él tenía su iglesia y llevaba a sus hijos a la iglesia. Yo sé que él era un cristiano. ¿Cuánto dicen amén? Entonces muchas veces queremos que nuestros mensajeros sean de la manera que queremos. O sean que muchas veces la iglesia piensa que los que Dios va a usar se mira como nosotros. Pero muchas veces no. Muchas veces no se mira como nosotros porque la iglesia no está en capacidad. Escúchame bien. Desafortunadamente la iglesia no está en capacidad de brillar. Estamos opacados, estamos escondidos, tenemos nuestra cabeza en la arena en cuanto se refiere a la verdad. Tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de decir que Jesucristo es la solución para todos. Tenemos miedo. Tenemos miedo de pararnos en un altar. Tenemos miedo de servirle a Dios porque no queremos. Tenemos miedo de muchas cosas porque no queremos mostrarle al mundo que somos legítimos con Dios. No lo queremos hacer. Entonces, ¿qué hace Dios? Va a tener que levantar a alguien. Va a tener que levantar a alguien. ¿Para qué? Para proclamar su verdad. Muchos lo llaman a Charlie como un mártir por el evangelio. Porque era lo que hablaba, el evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Entonces tenemos mucho camino por recorrer, iglesia. Tenemos mucho camino por recorrer. Fíjate lo que pasaba. Y dime si no se relaciona mucho a lo que pasó con este hombre. Cuando él se defendió, cuando Esteban se defendió y les dijo toda la historia, lleno de su espíritu. Imagínate a un hombre confesándose, no defendiéndose, sino proclamando a Dios. Con el rostro brillante enfrente de ti. Enfrente de ti diciéndote, ustedes desprecian a Dios desde el principio. Y sus padres los despreciaron, los padres de sus padres los despreciaron, ahora ustedes lo están despreciando. Y fíjate lo que pasó. Oyendo estas cosas, el versículo 54, 7:54, y oyendo estas cosas se sentían heridos en lo más vivo. Y rechinaban los dientes en contra de él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo cielos abiertos. Y al Hijo de Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritando a grandes voces, se tapaban los oídos,
y arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. ¿Qué tan ciego tienes tú que estar? Mucha gente dice: oh, solamente quisiera ver un milagro para creer, solamente quisiera ver algo que sea de Dios para yo comenzar a actuar en la verdad y creer en la verdad y comenzar a participar en eso que se llama el reino de Dios. Solamente si me dieran un milagro. Esta gente no necesitaba, estaba tan llena de odio que miró a un hombre que el rostro le resplandecía, que comenzaba a hablar las verdades de Dios desde el principio, y aún así no les importó. Dice que se hirieron en el corazón. Se hirieron en lo más vivo, que crujían los dientes y que se tapaban los oídos. Estamos en ese tiempo. La gente no quiere oír la verdad. No lo quiere oír. No le interesa nada de Jesús. No le interesa la iglesia. No le interesa. La gente ahorita se va a estar burlando de lo que está pasando en ese memorial. Canciones de alabanza, alabando a Cristo Jesús, levantando el nombre de Cristo Jesús en alto. Cristianos se enojan por eso. Hay cristianos que se enojan por eso. ¿Puedo ser real? ¿No me echan? Si me echan, aquí se queda mi esposa. ¿Está bien? Hay cristianos que se enojan que oren en la Casa Blanca. ¿Cuántas veces oramos tiempo atrás? Señor, trae a Dios a la Casa Blanca, trae esto a la Casa Blanca, y cuando pasa, oh, es falso. No es verdad, porque mira lo que dicen, mira cómo actúan. ¿Regreso el siguiente domingo o no regreso? Amén. A mí, oramos y platicaba con Destiny el otro día. Yo le decía: muchas veces la iglesia ora por algo y ora por algo y ora por algo y no pasa, pero de repente pasa. Y cuando pasa, lo rechazamos. Señor, tráeme al alcohólico. Tráeme al infiel. Tráeme al que usa drogas. Tráeme al homosexual a esta casa. Y cuando lo trae, no sabes qué hacer con él. Y como no sabes qué hacer con él, el primer instinto es rechazo. El primer instinto es, como no sabes qué hacer con esta persona, simplemente la falta de atención es más que una cachetada para que se vaya. Y comienza a decir: Señor, todo está saliendo mal, todos se están acostando con todos están haciendo drogas con todos, y ya esto no está funcionando. Y que Dios nos dice: wow, ¿para qué me los pides si no vas a poder cuidarlos? ¿Para qué oras por ellos si no siquiera lo vas a poder cuidar? Tenemos que hacer luz. ¿Cuánto dicen amén? Dile que está en lo de ti: brilla. Brilla. Otra cosa también dice que pusieron sus ropas. Dice que pusieron sus ropas en un hombre llamado Saulo.
¿Se acuerdan de Elías y Eliseo? Como la doble porción de uno cayó sobre el otro. La gente no se estaba dando cuenta de lo que hacía. El enemigo, cuando mató a Jesús, cantó victoria y dijo: hemos vencido, hasta que llegó el tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Estos hombres pensaron que ya habían vencido, pensaron que Esteban ya iba a ser callado para siempre, pero lo que no se dieron cuenta que hicieron era que amplificaron la voz de Esteban en la vida de Saúl, en la vida de Pablo. Pablo fue una persona que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento, y él le predicó a reyes, predicó a gentes de alto rango. Entonces, lo que ellos pensaron que iba a callar en una congregación que apenas estaba creciendo, se hizo mundial. Ahora dime, trata de callar la verdad. Puedes tratar, pero dice que todo obra para bien aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Todo. Di conmigo todo. Todo. Si estás en la verdad. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a orar en esta mañana, amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Puedes ponerte de pie si gustas. Vamos a hacer una oración hoy. Aleluya. Quiero levantar, y como iglesia quiero levantar ciertas cosas delante de Dios contigo. Simplemente tienes que estar de acuerdo. Decir amén. Clamar en tu propio espacio donde tú estás ahorita. Y quizás cuando empieza a nombrar de las cosas que vamos a orar, quizás ni te importe. Quizás no te interese. Pero vamos a orar de todos modos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios. Primeramente reconociéndote como Dios verdadero, como el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Padre, como iglesia, Señor, reconocemos que tú eres Dios.
Y en esta mañana, Padre, nos ponemos de acuerdo, Señor. Y te pedimos que nos perdones por nuestra insensibilidad. Porque llegó a un punto en nuestra vida cristiana que nos dejó de importar lo importante. Llegó un punto en nuestra vida cristiana que lo que tiene valor, lo que tiene más valor en nuestra vida pasó a ser a segundo, tercer, cuarto término. Y que las cosas que tenemos que buscar diariamente, como lo dice Josué 1, tu palabra, tu presencia, y tener entendimiento de lo que está haciendo, de conocer los tiempos y no dejarnos llevar por la corriente, Señor. Conocer los tiempos que están pasando ahora. Padre, que en tiempos pasados la gente miraba a la iglesia para respuestas. Y ahora la iglesia no tiene ninguna idea de lo que está pasando. La gente miraba a la iglesia para el tiempo de los siglos, para los tiempos que estamos viviendo. Ahora la iglesia está apagada y no tiene ninguna señal para nadie. Porque nos hemos envuelto en lo que necesitamos. Nos hemos envuelto en las pertenencias que tenemos. Que esta sociedad nos enseña a ser amadores de nosotros mismos. ¿Qué importa esto? ¿Qué importa aquello? Mientras yo tenga para mi renta y tenga para mis juguetes, todo está bien. Voy a ir a la iglesia a participar. Para sentirme bien. Ya hice mi parte religiosa de mi vida. Pero estamos tan lejos de tu voluntad. El que tú no respondas oraciones no significa que estemos bien. Tú respondes porque tú nos amas. Tú respondes porque eres bueno. Padre, yo oro en esta mañana que traigas la sensibilidad una vez más a tu iglesia. Que así como la tierra gime, que nosotros también podamos gemir por lo que está pasando en este lugar y podamos despertar. Podamos despertar. Y podamos ser valientes para expresar tus palabras, para expresar lo que has hecho con nosotros. Yo no sé dónde estuviera si no hubiera conocido a alguien que me ama. Eso es lo que Dios quiere que hablemos. Eso es lo que tú quieres que hablemos. Dar testimonio de la verdad, dar testimonio de ti. Y yo sé que eres Dios aquí, en este país. Y yo sé que eres Dios en otros países. Y que donde quiera que estemos, donde quiera que tú nos muevas, donde quiera que te plazca ser con nosotros, tú vas a estar con nosotros. Eso no cambia. Eso no cambia. Oramos por este país. Porque dice tu palabra, orar por la ciudad. Porque si ella prospera,
ustedes también prosperarán. Y yo quiero prosperar, Señor. Oro por este país. Oro por líderes de ambos lados. Oro por tu presencia. Oro para que levantes 1000 Charlies valientes que puedan hablar de tu verdad. Oro por el presidente, su gabinete, que tú ilumines decisiones, que puedas apoderarte, Señor, de todo lo que pasa en esa casa, Señor. Padre, también oro para que la luz resplandezca aún más de parte de tu iglesia. Que podamos hacer gente que haga historia, que cambie algo. No permitamos que seamos personas que dejen las cosas como están. Oramos por personas, Señor, que están en persecución en todo el mundo. Hijos tuyos, que por hablar la verdad y por no negar tu nombre, Señor, son asesinados, son secuestrados, son torturados. Oramos por las familias. Oramos por los jóvenes. Padre, oro que tú traigas un despertar en estos jóvenes, Señor. Donde Jesús pueda ser famoso una vez más. Lo hiciste antes, yo sé que lo puedes hacer una vez más. Oro también, Padre, en contra de toda doctrina de demonios que se levante en contra de los jóvenes, en contra de los niños. Oro en contra de toda doctrina, Señor, de demonios, Señor. Tú nos diste tu identidad, Señor. Oro por las familias de este lugar, que puedan tener un encuentro contigo. Padre, que no puedan mirar a un púlpito o a un pastor o a un líder para sus respuestas, sino que ellos puedan ser copartícipes, colaboradores de lo que Dios está haciendo. Oramos por el fuego de tu Espíritu Santo, que en este lugar se vuelva más intenso, Señor. Padre, que no quede nada en ese lugar sin que tu fuego lo haya tocado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declara, Padre, que seamos valientes y que nuestro rostro brille, Señor, en medio de todo, en medio de la dificultad, Señor. Que podamos brillar donde quiera que vayamos. Porque tú nos dices en esta mañana, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. En el nombre de Jesús. Oramos también por nuestros países.
que tú traigas una transformación, Señor. Y que tu nombre sea exaltado y va a ser exaltado en toda la tierra. En el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por la esposa de Charlie, sus padres, gente alrededor de él. Que tú traigas propósito. Que cuando las lágrimas sequen, Señor, ellos puedan levantarse, Señor, en ti, Padre, y seguir adelante, Señor. Y Padre, quítale la insensibilidad a tu iglesia. Quita los corazones de piedra. Quítales el decir, oh, porque no me conviene, o porque no me beneficia, entonces no apoyo. Cuando en realidad ni siquiera las cosas de este mundo son a las que los hijos de Dios le deben interesar, sino las cosas de arriba. Por eso es tu palabra que poner tu mirada en las cosas de arriba, las cosas que no se corrompen. Y perdónanos por no brillar. Perdónanos. Oro que cada persona bajo el sonido de mi voz en esta mañana, Señor, pueda recibir tu Espíritu Santo, porque sin Él no somos nada, Señor. Tu Espíritu Santo va a ser el que nos neguemos a nosotros mismos y levantemos a Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oramos por líderes y pastores alrededor del mundo, Señor. Hombres de Dios, esforzados y valientes. Aquellos que aún siguen peleando la buena batalla. No aquellos que se doblegan por la cultura, sino que permanecen peleando, permanecen firmes en tu palabra, Señor. Y ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestros hogares. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Yo beso tus pies delante de todos. No me importa lo que pensarán de mí. Yo beso tus pies delante de todos. No me importa lo que pensarán de mí. Yo beso tus pies delante de todos. No me importa lo
Yo beso tus pies delante de todos. No me importa lo que pensarán de mí. Yo beso tus pies delante de todos. No me importa lo que pensarán de mí. Yo beso tus pies delante de todos. No me importa lo que pensarán de mí. Yo beso tus pies delante de todos. Y no me importa lo que pensarán de mí. Yo beso tus pies delante de todos. No me importa lo que pensarán de mí. Yo beso tus pies delante de todos. Aleluya. No me importa lo que pensarán de mí. Levanta tus manos, vamos a orar para ser despedidos. Padre amado, yo te pido que bendigas a tus hijos. Te pido que bendigas su entrada y su salida. Y que todo lo que ellos hagan prospere, Señor. Porque son como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Te pido que tus bendiciones los abracen y los envuelvan hasta juntarnos en este lugar o en tu presencia. Y te pido, Padre, que el ruach de tu Espíritu Santo, Señor, sopla en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso a Dios. No te vayas, vamos a convivir un ratito acá afuera. Y acuérdense, este sábado es el desayuno de mujeres. Amén. Vamos a invitar.